yo les platicaba que Jesús había venido a esta tierra para hacer las cosas complicadas, sencillas para los seres humanos o para nosotros. Y dentro de eso, bueno, pues les hablaba de algunas inteligencias que hay ciertas personas que las pueden desarrollar, y esta facilidad de hacer cosas difíciles, hacerlas fácil, pues no cualquiera lo puede hacer. Y entonces yo meditaba en esa palabra y bueno, analizaba cómo podíamos seguir trabajando sobre la línea de los mandamientos que Jesucristo nos trajo tan sencillos, porque a la vez nosotros podemos decir que es sencillo y Jesús lo hizo sencillo, pero aplicarlos en nuestra vida, esa es una cuestión difícil, porque nuestro pensamiento o la manera en que nosotros pensamos o como está estructurada la forma en que nosotros tomamos las decisiones y pensamos, está avanzada en lo que hemos vivido, en lo que hemos experimentado desde la niñez. Entonces, estas decisiones que nosotros regularmente tomamos, pues son difíciles al momento de tratar de entender que tenemos que amar a nuestro prójimo, que tenemos que amar a Dios con todas nuestras fuerzas, todo nuestro ser. Y quiero enfocarme el día de hoy en el segundo mandamiento que Jesús nos habló, y quiero retomar esa palabra porque creo que es una de las cosas más complicadas para nosotros como seres humanos. Evidentemente, para cualquier persona que es inconversa, el amar a su prójimo a pesar de las situaciones que puedan vivir, es decir, el odio, el rencor, situaciones personales que hayan creado conflicto entre estas personas. Y recuerde que cuando hablamos del prójimo es cualquier persona que está cerca de nosotros, es decir, cualquier persona inconversa no lucha tanto con esto, porque cuando uno vive bajo el sistema o bajo la ley y no bajo la gracia, pues bajo la ley la condición nos obliga o nos enseña o nos permite hacer el ojo por ojo, diente por diente, ¿verdad? Así hemos escuchado eso. Y el hacer el no voy a amar a una persona que no me ama, porque eso no me corresponde a mí. Yo voy a amar a alguien que me ama porque doy y recibo, ¿no? Eso es algo por lo que la mayoría de nosotros estamos aprendiendo, hemos aprendido, y nuestra mente está estructurada de esa forma. Entonces yo veía una de las cosas sencillas que el Señor nos manda hacer, pero a la vez tan complicadas o tan complejas que nosotros cuando somos cristianos tenemos que hacer, que es amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos o como a sí mismo. Entonces quiero enseñarles algo que aprendí en este tiempo que estuve analizando la misma palabra, que creo que es muy relevante para que nosotros podamos seguir siendo edificados y tengamos identificación como Jesús. Es decir, todo cristiano debe tener una identidad, y esta identidad le pertenece al Padre, es decir, que no somos huérfanos, nosotros tenemos una identidad como la del Hijo de Dios. Y bueno, pues esta enseñanza la hemos titulado, mire con mis imágenes preparadas, le prometo que no me va a tardar mucho, voy a tratar de hacerlo en 45 minutos. Y esta enseñanza es cristiana, no es un mensaje de motivación, está basado en la palabra de Dios y está basado en la enseñanza que tuvimos algunos jueves atrás, ¿no? Regrésenle por favor la primera, muchachos. ¿Quién te enseñó? Diga conmigo, ¿quién te enseñó cuánto vales? Y antes de entrar a la palabra de Dios, quiero platicarles algo. Una de las historias que personalmente a mí, como una persona que estoy involucrada en la educación, me llamó mucho la atención en un periodo de mi educación en la maestría, lo vi, y es una historia verídica, es real. Hubo un rey, este rey se llama Felipe II, si mal no recuerdo. Él decidió hacer un experimento. Este personaje tenía el acceso a mucha información, y este rey se preparaba y es conocido como uno de los reyes que más buscó datos históricos, prepararse, conocimiento. Se rodeaba de mucha gente. En aquellos tiempos era gente intelectual, y toda esta gente intelectual pues le brindaba información o le pasaba información de cosas que para él eran relevantes. Entonces era un rey muy preparado, tomaba muy buenas decisiones, pero a él se le ocurrió hacer un experimento, y él pensaba que los seres humanos nacíamos con el lenguaje humano, así lo llamaba él. Es decir, que todos nosotros
en dado tiempo, a menos que tengamos una discapacidad como el no poder hablar, podemos desarrollar las palabras y podemos comunicarlos con los demás. Entonces, este rey decidió hacer un experimento. Ahora sabemos que la experimentación es parte de la educación, no es parte fundamental del aprendizaje, porque experimentamos, conocemos, comprobamos y bueno, es una serie de cosas que no le voy a dar clase ahorita, ¿no? Este rey lo que hace es que pone en su castillo al cuidado a 5 niños recién nacidos, y estos 5 niños recién nacidos, me parece que son 5 niños recién nacidos, no me quiero equivocar, pero si me equivoco, discúlpeme, es una historia que vi hace mucho tiempo, pero creo que es relevante para que usted la entienda, la conozca, para poder entender algo que es muy interesante en el ser humano. Durante varios periodos de tiempo, él decide que estos niños sean criados sin que se les abrace, sin que se les dé afecto, sin que se les mencione una palabra y sin que haya por parte de todas las personas que los cuidaban alguna interacción más allá de que los niños estuvieran bien alimentados, tuvieran sueño, los pudieran bañar y estuvieran en las condiciones más apropiadas, ¿no? Durante un periodo de tiempo, esto quiere decir varios años, los niños vivieron así. Lo más estricto que tenían estas personas que atendían a los niños era hablarles o comunicarse, porque el rey decía que el lenguaje humano en algún momento se empezaba a desarrollar en ellos y que era natural. Desafortunadamente, la forma en que él comprobó que esto no era cierto pasó cuando los 5 niños se murieron. Y esto es un experimento real, sucedió, ¿no? Obviamente no se le cuestionó porque era el rey, al rey no le podían decir nada en ese tiempo, pero sucede que los niños se mueren y de ahí detonó una serie de investigaciones después de ese momento, y en este momento hay personas que estudian ese caso porque, dejando de lado el lenguaje o la comunicación, descubrieron que el ser humano necesita de afecto. Es decir, los niños, cuando comienzan a desarrollarse, una de las partes más importantes en su desarrollo es el contacto físico. Es por eso que muchos especialistas, doctores, han argumentado a través de experimentación que el ponerles música cuando las señoras están embarazadas a los niños les sirve porque están escuchando. Cuando una mamá tiene al niño en el vientre, el papá se acerca y le habla, le dice palabras, está hablando con él, y lo que regularmente pasa es que, o dos cosas: se le mueve la panza por hambre a la mujer embarazada, o se le mueve su panza porque el niño se está moviendo y está pataleando. ¿Por qué? Porque está habiendo una interacción. Entonces, los científicos descubren que el ser humano necesita de esa interacción. O sea, nosotros nacemos y a través del vínculo que formamos siendo niños, vamos experimentando y vamos teniendo afecto, vamos teniendo contacto, comenzamos a crecer, y de esa forma es más fácil que desarrollemos el habla. Pero dejando de lado el habla, el ser humano necesita del afecto. Y yo le puse a esta enseñanza ¿quién te enseñó cuánto vales? Porque cuando Jesús fue cuestionado acerca de los mandamientos, y Jesús le dice a esta persona estudiosa de la ley o analista de la ley, que debemos de amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Ahí me cayó a mí el cuestionamiento, y es lo que quiero que el día de hoy nosotros aprendamos. ¿Cómo podemos amar a nuestro prójimo si nadie nos enseñó a amarnos a nosotros mismos? Es decir, nosotros tuvimos una infancia, una adolescencia, una juventud, llegamos a este momento, o hay algunos de ustedes jóvenes que van creciendo y están teniendo ciertas experiencias agradables y desagradables que los van formando, que nos han formado como seres humanos. Y a medida que pasa el tiempo, nosotros comenzamos a dar
o comenzamos como los arbolitos a dar un fruto, comenzamos a expedir ese olor de lo que nos han llenado, de lo que hemos nosotros sembrado en nuestras vidas. Eso quiere decir que llegado cierto momento, nuestro prójimo puede recibir de nosotros algo que nosotros hayamos vivido, experimentado. Pero ¿qué pasa cuando durante nuestra juventud, durante nuestra niñez, no experimentamos ciertas cosas que debemos de demostrarle a nuestro prójimo, como es el amor? Entonces a mí me llega el cuestionamiento, vamos a hacer este cuestionamiento porque Jesús hizo algo, redujo los mandamientos, pero puso algo muy difícil a la hora de que nuestra mentalidad y nuestros pensamientos van desarrollándose a partir de nuestro desarrollo y el contacto que tenemos con los seres que nos rodean. Y entonces comenzamos a darnos cuenta que no es fácil y no es sencillo que podamos llevar a cabo el segundo mandamiento. Es decir, nosotros podemos tratar de amar a Dios o buscamos la forma de amar a Dios. Y ahorita voy a explicarles algunas otras cosas acerca de Dios que me parecieron muy interesantes, porque nunca en todos los ejemplos que Jesús, o todo lo que Jesús nos pide, nunca hay algo en lo que Jesús nos haya puesto la muestra. Y en específicamente en este mandamiento, yo encontré que no fue Jesucristo el que nos puso la muestra nada más, sino que fue Dios nuestro Padre que nos puso una muestra acerca de cómo Él amó al prójimo. Y bueno, regresándome a esta historia del rey, pues resulta que se dan cuenta los científicos que hay ciertas cosas que el ser humano necesita, y entre esas ciertas cosas pues está el afecto, el contacto, el amor. Y bueno, pues estuvimos revisando ahí las escrituras, vimos algunos versículos, pero me llamó la atención que nosotros hemos sido diseñados con espíritu, alma y cuerpo. Y bueno, si voy muy rápido, levanta la mano, pastor, y me dice, ¿okay? Pues estoy tratando de explicar el fundamento y luego nos vamos a ir ya a la Biblia. Nosotros hemos sido creados con un cuerpo, y este cuerpo tiene un cerebro, y este cerebro no es específicamente el de los pensamientos. Nosotros tenemos un alma, que es donde está lo que nosotros estamos pensando. Okay. Probablemente los científicos digan alguna otra cosa. Nosotros, como hijos de Dios y como cristianos, sabemos y creemos que somos un cuerpo trinito, o somos trinitos como a la imagen y semejanza de Dios. Tenemos espíritu, alma y cuerpo. Y en nuestro cuerpo hay un cerebro que reacciona a los estímulos. Y los científicos se dan cuenta que el afecto es un estímulo que el cuerpo o el ser humano comienza a necesitar a manera de, diga conmigo, supervivencia. ¿Cómo es posible? ¿Por qué supervivencia? Bueno, el ser humano necesita de afecto, necesita de contacto a manera de supervivencia. Los niños del experimento fallecieron debido a que no hubo contacto, no hubo afecto, y su cerebro interpretó esto como, pues no tenemos nada, siendo que tenían alimentación, siendo que tenían el cuidado correspondiente natural, pero no tenían el afecto o el contacto. ¿Qué fue lo que generó? Bueno, pues que los niños fallecieran. ¿Qué es lo que genera este tipo de conductas en el cerebro del ser humano? Que nosotros seamos dependientes de ciertos estímulos, y estos estímulos, si no estuvieron en nuestra infancia, en nuestra adolescencia, en nuestra juventud, van a generar que cuando nosotros tengamos que demostrar cierto tipo de actitudes, no tengamos de dónde sacarlas. O sea, hace que no hay amor. ¿Y cómo voy a amar a mi prójimo? Ahí está el primer cuestionamiento. Eso es lo que como punto número uno quiero enseñarles.
vamos a ir a la palabra de Dios y vamos a desarrollar. Entonces, ¿por qué si es posible para el cristiano? Ojo, ¿por qué si es posible para el cristiano, al que vino a los pies de Cristo, al que aceptó a Jesucristo como Señor y Salvador, aún y en la infancia, adolescencia y juventud, y aún en lo que haya pasado hasta la fecha en que usted aceptó a Jesucristo, por qué si es posible que pueda amar a su prójimo? Vaya conmigo, por favor, a Mateo capítulo 22, versículo 36. Y vamos a retomar y ahora sí vamos a iniciar. Muchachos, la siguiente, si están atentos a lo que estoy diciendo, para que pongan la siguiente presentación, por favor. Bien, nos vamos a basar en este versículo que ya lo vimos, pero quiero volverlo a retomar porque es importante que volvamos siempre que escuchamos un mensaje a analizarlo, porque hay muchísimas cosas que podemos sacar. Mateo 22, versículo 36 dice: Maestro, ¿cuál es el mandamiento en la ley? Perdón, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento, y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Después le dijo: Maestro, ¿cuál es el mandamiento? Perdón, se lo voy a leer en la traducción lengua actual. En la traducción dice así: Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante de la ley? Jesús le respondió: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón. Diga conmigo: corazón. Con todo lo que eres y con todo lo que piensas. Diga conmigo: piensas. Diga conmigo: todo lo que pienso. Este es el más importante y el primero de los mandamientos, pero hay un segundo mandamiento parecido a este. Y este dice así: ama a tu prójimo. Diga conmigo: tanto. Ama a tu prójimo tanto como te amas a ti mismo. Y este es el principal problema del cristiano, que todos tenemos una distinta medida de tanto, porque algunos recibimos tanto y algunos recibieron tanto. Y esa situación viene a reflejarse al momento actual en el que estamos. Lo que pasa con nuestro cerebro cuando no recibimos ciertos estímulos es que comenzamos a interpretar cosas, y automáticamente, cuando nuestro cerebro está en modo de supervivencia, no sé si ustedes han visto algún video que les haya salido de esos chistosos, en donde sale alguien vestido de rama o de árbol, van pasando unas personas o va pasando un señor fornido, tatuado, grande, fuerte, se ve bien malo, y cuando lo asustan grita como princesa. ¿Cuántos han visto algún video así parecido? Yo no, hay veces que me aviento unos 10 minutos viendo puros videos de esos chistosos. La mayoría de ustedes también lo hacen, nomás que no quieren verse pecador como yo. Pero bueno, ¿qué hubo? ¿Qué pasa ahí? ¿Por qué reaccionó así esta persona? ¿O por qué reaccionó? Es una medida de supervivencia, porque el cerebro inmediatamente reacciona a ese estímulo y lo que trata es cuidado, alerta, y le manda algunas señales a todo tu cuerpo, y tu cuerpo automáticamente grita como princesa y brinca, ¿no? Hay hombres también y mujeres que cuando ven una cucaracha de lejos sacan el pecho, pero cuando la cucaracha vuela y se les va encima, salen corriendo. Es algo automático de nuestro cerebro. Entonces, por manera automática, tú no puedes amar a tu prójimo. Eso sí lo quiero dejar claro. Tú, automáticamente tu cerebro, cuando un prójimo se comporta de cierta manera, tu respuesta automática de supervivencia es protegerte, no es amarlo, contrario a lo que la palabra nos enseña. Esa es tu respuesta. Por eso la palabra de Dios nos dice: renovaos. ¿Qué dice la palabra de Dios ahí?
Vamos a leerlo. Vaya conmigo por favor ahí a... Aquí lo tengo. Romanos, a ver, no, permítanme. Es que me estoy brincando porque se los quiero leer porque me parece interesante que lo... A ver, ¿me lo pueden poner muchachos ustedes que son más rápidos ahí? Ahí está, Romanos 12:2. Antes de eso pónganme ese versículo por favor. Entonces, cuando en la Biblia encontramos algo tan interesante como lo que dice Romanos capítulo 12 versículo 2, dice: transformaos. ¿Estamos ahí? ¿Qué pasó? Dice: transformaos por medio de la renovación de vuestro. Unas versiones dicen renovar nuestra mente. Y esa mente o esos pensamientos que tenemos nosotros conectados son los que tienen que llevarnos como cristianos a amar a nuestro prójimo. Y ahora sí me ponen esa presentación que estaba antes. Muy bien. Y cuando nosotros como seres humanos comenzamos a crecer, entonces comenzamos a interpretar esto con nuestro cerebro. Nuestra mente comienza a vivir, nuestro cuerpo comienza a experimentar, y entonces comenzamos a entender por medio de los estímulos que si me rechazan, yo me rechazo. ¿Sí? Dígalo conmigo: si me rechazan, me rechazo. Si me ignoran, me siento invisible. Si me abandonan, ¿qué dice ahí? Porque son experiencias de nuestra vida. Si no me aprueban, ¿qué dice ahí? Y estas palabras son experiencias que nosotros vamos experimentando, y nuestro cerebro comienza a enlazar estas vivencias y comienza a mandar estímulos, y entonces nosotros nos damos cuenta que en el modo de sobrevivir o de supervivencia, nuestro cerebro automáticamente va a reaccionar a ciertos estímulos, y esto nosotros estamos viviéndolo. Pero la noticia o la novedad o la gran ventaja que tiene una persona que viene a Cristo es que todo esto cambia. Cuando nosotros venimos a los pies del Señor, tenemos una importante aceptación por parte de Dios. Y entonces nosotros comenzamos a darnos cuenta que nosotros hemos sido creación de Dios. Nosotros fuimos creados por Dios. Dios participó en nuestro nacimiento, nos formó en el vientre de nuestra madre, y nosotros no hemos sido olvidados, no hemos sido rechazados. Y las experiencias que nuestro cerebro ha estado recibiendo a través de esos estímulos que por años nos han dañado y que no nos permite poder amar a la persona que está a nuestro lado, a nuestro prójimo, cambia completamente para la perspectiva ahora como hijos de Dios. Porque ahora descubrimos que en esta vida que no habíamos experimentado, hay un Dios que nos formó en el vientre de nuestra madre y que nos llamó por nuestro nombre. Amén. Eso quiere decir que si durante tu infancia tú fuiste abandonado, fuiste tratado mal o no fuiste deseado, pues la Biblia es muy clara, porque cuando dice que Dios nos formó en el vientre de nuestra madre, es decir, que metió la mano cuando tú estabas formándote en el vientre de tu mamá, y si tu mamá te abandonó o no eras deseado, eso no tiene relevancia, porque la Biblia es clara y la Biblia no dice Dios te formó en el vientre de tu madre porque tú fuiste deseado o porque tus papás te tuvieron casados en matrimonio correcto, o porque tu mamá te amaba pero tu papá no está, entonces Dios no metió la mano y te formó. Es decir,
En la formación de los hijos, la formación tuya, dice la Biblia, no lo digo yo, y es lo que creemos nosotros, ¿sí? Evidentemente la ciencia dice que al momento de que el óvulo es fecundado, comienza la vida, el cigoto o el huevito comienza a dividirse y comienza a haber ahí alguna modificación y comienza a crecer un bebé y después viene la definición de si es niño o niña, etcétera. Pero a lo que voy es que quisiera decirles a todos que la Biblia es muy clara diciendo que ante las situaciones de nuestra adversidad, Dios previó que nosotros podíamos experimentar todo tipo de rechazo, todo tipo de abandono y todo tipo de estímulo que iba a crear seres humanos que fueran imposibles de amar a su prójimo. Se lo voy a repetir otra vez porque cuando yo lo entendí así, dije, wow, pues es que la verdad es que Dios está en todo. Dios previó. La situación de cualquiera de los que estamos aquí es distinta. Probablemente alguno de ustedes no tiene papá, alguno de ustedes no tiene mamá, cuando nació fue abandonado, alguno de ustedes puede que sea adoptado, no sé, alguno de ustedes vivió una infancia muy difícil, hubo abuso sexual, hubo golpes, violencia familiar, lo que sea que haya pasado, que haya alterado tus sentidos y que haya provocado que tu cerebro haya aceptado el rechazo como algo tuyo, el rechazo de las personas hacia ti, el abandono de las personas hacia ti, y lo hayas aceptado de tal forma que tu vida ha cambiado al grado de que no puedes amar. Bueno, Dios es tan sabio que dice que Él te formó en el vientre de tu madre, te dio por nombre, o sea que te conocía y te dijo cómo te llamabas. A lo mejor no te dijo Pancho, ¿verdad? Pedro, Gurromina, como dice mi papá. Pero sí dice la Biblia es clara en Apocalipsis, dice que Dios va a poner nuevos nombres en unas piedras para nosotros. Eh, Esto quiere decir que Dios previó que nosotros podríamos tener una infancia, adolescencia, juventud o una vida de casado del infierno. Triste, solitaria, salvaje, lo que usted considere que haya sido la peor vida. Pero aún así, Dios lo formó. Dios lo llamó por su nombre. Eso quiere decir que hubo alguien que lo amó a usted antes de que hubiera tenido ese desamor tan fuerte. Es imposible que cuando venimos a los pies del Señor no podamos retomar lo que en un principio Dios planeó con nosotros. He ahí la maravilla de la inteligencia de Dios, que es una inteligencia tan sencilla que desde antes de que nosotros naciéramos, Él nos preparó para poder amar. Hasta aquí vamos bien, pero la vida del ser humano es una vida que está llena de rechazo, abandono y situaciones que van dejando de lado lo que Dios ha hecho o depositado desde el vientre de nuestra madre. Por favor, acompáñenme ahí. Vamos a ¿vamos bien? Levante su mano si va bien y va aprendiendo conmigo. Sí, ahorita vamos a llegar a un tema muy interesante. Primera de Juan capítulo 4 versículo 18. No hay preguntas aquí porque nos vamos a extender. Primera de Juan capítulo 4 versículo 18. Ponga su dedo ahí y espéreme tantito ahí. En la pantalla, por favor, muchachos, pónganme Salmo 139 versículo 13. ¿Estamos? ¿Salmo?
Muy bien, lo voy a leer, yo quiero que lo lean conmigo, pero lo voy a comenzar a leer. Dice, porque tú me formaste, porque tú formaste mis entrañas, diga conmigo mis entrañas y agárrese su pancita. Eso quiere decir que aún adentro de la pancita de su mamá, Dios su mano lo formó a usted desde sus entrañas, o sea, desde adentro. Diga conmigo, desde adentro. No lo comenzó a formar desde fuera, la piel, el pelo, las uñitas, no, desde adentro, desde sus entrañas. La mano de Dios lo formó a usted. Dice, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre, te alabaré porque formidables, diga conmigo, formidables, maravillosas, ¿son qué? ¿Son qué? ¿Qué es usted para Dios? Voltea con el que está solo, dígale, soy una obra de Dios. Pero dígale con ganas, como si fuera una obra de verdad. O diga, mira esta obrota que tienes a tu lado. Dice, maravillosas son tus obras. Estoy, diga conmigo, maravillado. O sea que usted no se ha dado cuenta y no se ha visto en el espejo y ha dicho, wow. ¿Sí? Como dijo, ¿cómo se llama el brother que vino? Se me fue el nombre bastante. Jerry, como dijo mi Jerry, varón. ¿Ah? Varón. Dice, estoy maravillado y mi alma lo sabe muy ahí. Es decir que su alma debe estar segura, cuando usted es hijo de Dios, de que alguien lo creó desde sus entrañas, o sea, desde adentro hacia afuera en el vientre de su madre, y que usted es una maravilla de Dios. Desafortunadamente, todo esto no lo sabemos y pensamos que nuestra vida es la vida de tragedias y de problemas y de experiencias malas que hemos tenido, cuando nuestra mamá nos chancleó tantas veces, como a mí me pegaba mi mamá bastante. Se crea. Te llega el pronif, ¿verdad? No. Pero a pesar de las situaciones difíciles o de la experiencia más grotesca que usted haya vivido, desde antes de esa experiencia usted ya tuvo una experiencia con Dios, porque Dios lo conocía y Dios lo formó. Y Dios lo llamó a usted una de sus maravillas. Es decir, que usted es maravilloso. Usted es, ahora sí voltee con el que está a su lado, dígale, eres maravilloso. Pero dígale con ganas, dígale, eres maravilloso. Muy bien, ahora sí vamos a regresar rápido al versículo, por favor. Primera de Juan capítulo 4 versículo 18. Dice, léalo conmigo, por favor, acompáñame. Si pueden, por favor. Dice, en el amor, diga conmigo, en el amor no hay temor. Otra vez diga conmigo, en el amor no hay temor. Otra vez dígalo conmigo, en el amor no hay temor. ¿El amor de quién? ¿El amor suyo? ¿El amor de su prójimo? ¿El amor de Dios? Es decir, que nosotros tenemos temor de extra porque no somos conscientes de que hay alguien que nos amó desde el vientre de nuestra madre. Y ese temor no debería de existir, pero existe. Porque usted está basando su vida en las experiencias, en las vivencias que tuvo en su niñez, en su adolescencia, en su juventud y hasta antes de recibir a Cristo como su Señor y Salvador. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera ¿qué? Otra vez, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí que lleva, es decir, el rechazo, el abandono, esos sentimientos que pudren el alma, esas emociones que lo hacen sentir a usted en el abandono, crean y generan en usted que cuando
usted viene a los pies de Cristo y no renueva su mente, en ciertas situaciones usted piensa que Dios no lo ama. A ver, lo voy a repetir otra vez, porque algunos, cuando hay una situación muy extrema, se quejan y dicen que Dios ya no está conmigo, o por qué Dios ya no me ama, o por qué Dios ya no me quiere. ¿Estamos? Porque usted ha permitido que sus experiencias, a través del rechazo, del abandono, de las palabras que ha estado escuchando, de que eres un torpe, no sirves para nada, generen algo que por supervivencia su cerebro, por el miedo que tenga, por el temor, pues se va a usted estar enriscado o escondido o temeroso y no va a salir de la cueva en la que está sumido. Dice, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva consigo castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros le amamos a Él. ¿Por qué? Otra vez. Nosotros le amamos a Él. Es decir, que, bueno, esos que aplaudieron atrás, o ya se quieren ir o ya le van agarrando. Es decir, a ver, yo no tuve amor, no puedo amar a mi prójimo. ¿Cómo Dios me pide que ame a mi prójimo si esta persona me hizo tanto daño? Ya hablando del prójimo más directo, ¿verdad? ¿Cómo Dios me pide que ame a esta persona si le hizo tanto a mi familia o si me robó tanto? Bueno, es que Dios te está dando un ejemplo, porque Él te amó a ti, siendo pecador, te amó primero. Es decir, regularmente nosotros como seres humanos vamos y buscamos algo, lo recibimos, pero sin buscar el amor de Dios. Él pensaba en nosotros, porque desde el vientre de nuestra madre nos formó, nos llamó por nuestro nombre y Él nos amaba, nos ama y nos seguirá amando. Eso quiere decir que sí podemos amar, porque hubo alguien que nos puso la muestra, y no fue Jesucristo simplemente, que sí es un ejemplo en la cruz del Calvario, pero Dios nos amó primero. Es el ejemplo claro de la sencillez de nuestro Padre. Amarás al Señor tu Dios por sobre todas las cosas, con toda tu alma, todo tu cuerpo, etcétera, y amarás a tu prójimo como a. ¿Por qué me voy a amar a mí mismo si sufrí tanto? Bueno, pues porque Dios te amó a ti primero. No hay una excusa que podamos utilizar válida, siendo que nosotros hemos sido creados desde el vientre de nuestra madre, formados desde nuestras entrañas, llamados maravilla de Dios por nuestro Padre que nos amó primero. Y esa es una enseñanza que Dios nos deja a nosotros para poder cumplir el segundo mandamiento que Jesucristo nos manda a cumplir. ¿Cuántos dicen amén? A ver, ¿qué otra diapositiva tenemos, muchachos, ahí? A ver, esa que tenemos. A ver, diga conmigo: Dios no me ama porque cambié. Fuerte, repítalo: Dios no me ama porque cambié. ¿Cambié porque qué? Cambié porque descubrí cuánto Dios me ama. Desde antes que nosotros siquiera pensáramos en amar a Dios, Él nos amó primero. Y bueno, podríamos citar, para recortar un tantito aquí,
a Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ¿qué? Dios nos sigue demostrando que desde antes de que naciéramos, Jesucristo murió en la cruz, murió por amor a nosotros. Eso quiere decir que alguien nos amó, a pesar de que te dejaron en la casa hogar en una canastita ahí, ¿verdad? Como en las películas, y te dejaron en la puerta, timbraron, salió la Sor y dijo, mira qué bonito bebé, y te recogieron, y luego viviste la película de Matilda, ¿verdad? No sé, no sé lo que podamos haber vivido. Todos hemos tenido diferentes experiencias de vida. Nuestro cerebro es un órgano, no sé si estoy bien o estoy mal, creo que sí, que funciona a base de estímulos y que va aprendiendo y va respondiendo a ciertas cosas. Pero no solamente somos un cerebro, tenemos espíritu, diga conmigo, espíritu, alma y cuerpo. Y cuando nosotros alimentamos más a nuestra carne, pues evidentemente las reacciones de nuestro cerebro van a ganar. Cuando alimentamos más a nuestro espíritu, lo que va a pasar es que vamos a poder mostrar más el amor de Dios en nosotros para poder amar. Es decir, hemos aprendido mal que si alguien me ama, yo lo puedo amar. ¿Dónde está la dificultad de las personas que se han sacrificado por alguien bueno? Que sí ha habido. Hay héroes. Inclusive tenemos nosotros un héroe que agarró la bandera de nuestro país y se aventó a la bandera queriendo defender al pueblo mexicano. Se sacrificó. Y ha habido gente que se ha sacrificado por personas que se están ahogando, etcétera. Muy bien. Pero ¿dónde está el sacrificio? Y Jesucristo lo cuestionó. ¿Qué sentido tiene que ames al que te ama? ¿Qué sentido tiene? Por eso Jesucristo nos deja ese tan sencillo mandamiento que nos va a hacer cumplir todos los mandamientos. Porque si amamos a nuestro prójimo como a nosotros mismos, pues evidentemente vamos a dejar de hacer ciertas cosas que van a dañarnos a nosotros y que pueden dañar a nuestro prójimo. ¿Cuántos dicen amén? Y la gran enseñanza acerca de la capacidad del cristiano para amar a su prójimo está en que nosotros tenemos la oportunidad de, conociendo quién es nuestro Padre y sabiendo que hemos sido formados por Él, tenemos un propósito que cumplir en nuestra vida. Y ese propósito evidentemente viene acompañado de ciertas cosas que debemos de cumplir como cristianos. Y los mandamientos que Jesús nos deja, tan sencillos, pero tan difíciles a la vez, cuando el cristiano no ha cumplido con una de las enseñanzas que en la Biblia tenemos, de que tenemos que renovar nuestra mente. ¿Por qué es tan importante el mensaje que el pastor Checo nos dejó aquí una vez acerca de la renovación de nuestra mente? Porque si no renovamos nuestros pensamientos, no renovamos y limpiamos lo que vivimos con nuestros tíos, con nuestros hermanos, con nuestros abuelos, con nuestros papás, o lo que vivimos con ciertas personas, si no limpiamos eso, eso va a seguir impidiendo que nosotros recordemos y vayamos a nuestros inicios o hacia donde Dios nos formó a nosotros. Evidentemente es tan fijo una situación. Hay personas que cuando tienen accidentes tienen que ir a tratamiento, y este tratamiento pues es psicológico. Y dentro del tratamiento psicológico pasan una serie de sesiones, y estas sesiones están determinadas por cierta cantidad de tiempo en donde el psicólogo hace ciertas cosas con la persona. Pero la razón o el fundamento de estas sesiones es que tratan de ayudar a la persona a salir de esa mala experiencia. Y esta mala experiencia pues evidentemente es tratada porque tu cerebro quedó condicionado a que a ciertos sonidos, a ciertos colores, a ciertas situaciones reacciona tu organismo de cierta forma. Eso es correcto, y esos tratamientos pues evidentemente le sirven a las personas. Pero cuando lo que ha pasado en tu vida te ha dañado tanto, que está tan arraigado en tu corazón,
que genera que no puedas tratar a los demás como te tratas a ti mismo, o bien que tratas a los demás como te han tratado a ti. Ya para terminar, si me ayudan del piano ya para hacerlo más dramático y que ya nos podamos ir. Si podemos poner las últimas, muchachos, por favor. Ya vamos a terminar. Muy bien. Esto quiere decir, en esta sesión que tuvimos el día de hoy de aprendizaje, número uno, que el ser humano no puede amar a su prójimo como a sí mismo por las experiencias que ha vivido. Y estas experiencias van a generar que una persona dependa de lo que los demás hacen para poder él demostrar si hay amor o no hay amor, con ciertas cosas, ciertas actitudes, ciertos afectos, ¿no? No, las últimas para terminar. Hay una forma en la que nosotros hemos sido condicionados a través de nuestros días que hemos experimentado aquí en la tierra, pero el Señor nos ha protegido o nos ha blindado simplemente que no lo conocíamos. Ahora que ya lo conocemos, sabemos que tenemos la capacidad, a través de la vivencia como hijos de Dios, de que alguien sí nos amó. Y nuestra decisión está en que yo estoy parado en el camino de la Y. Y entonces yo tengo que decidir si tomo la creación de Dios como maravilla o tomo lo que las experiencias han creado en mi mente, en mi cerebro, y voy a seguir hacia esa línea o hacia adelante. Las experiencias forman seres humanos con ciertas actitudes, ciertas conductas. Pero cuando Dios viene a nuestras vidas, nosotros reconocemos que Él es Señor, lo aceptamos, y el propósito principal por el que Jesucristo murió en la cruz del Calvario es para volver a tomar la oportunidad de que usted tenga vida. Y cuando la palabra de Dios dice vida en abundancia, significa que todas las limitantes que sus malas experiencias crearon desaparecen. Lo voy a volver a repetir y analícelo. Jesucristo murió en la cruz del Calvario, entregó su vida por usted para que usted fuera salvo y para que usted pudiera vivir una vida plena. Y cuando dice una vida en abundancia, no específicamente dice que se va al cielo y va a vivir muchos años, o que una vida en abundancia sean, híjole, yo tengo vida en abundancia, ¿por qué? Ya tengo 557 años. No. Una vida en abundancia quiere decir que todas las limitantes que usted pudo haber tenido antes de conocer al Señor, que fueron creando síntomas de rechazo, de abandono, y que por consecuencia usted está necesitando de algo más siempre. Cuando dice que esa vida en abundancia es para usted, es una palabra que, mire, la palabra de Dios dice en Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir del alma. Eso, los tuétanos, las coyunturas, discierne los pensamientos y las intenciones de corazón. Pero cuando dice que la palabra de Dios es como una espada que puede partir su alma, todos sus pensamientos, todo lo que generó esa condición en la que usted puede estar ahorita, que lo llevaron a que no pueda demostrarse amor a usted a sí mismo, porque eso es lo principal y lo más importante de esta enseñanza, que aprenda el día de hoy
a que usted tiene la capacidad de amarse, porque sin importar de dónde viene, las situaciones que haya vivido, las problemáticas que haya experimentado o el infierno que se haya desatado durante su vida, usted no depende de eso. Usted depende de algo que ya sucedió. Y esto que sucedió fue que hubo una mano que lo creó a usted desde las entrañas hacia afuera y que lo llamó a usted por su nombre. No dijo fracasado, no dijo el irresponsable, no dijo el enfermo, no dijo el que se va a morir solo. Dios le puso un nombre y usted sabe cuál es. Y ese nombre está enlazado al destino que Dios tiene para usted.